¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos habitualmente. Es un video cortito, cortito como para ponerlos en contexto. Estoy subiendo algunos shorts, reel o como se llamen. Videos más que cortitos, dando alguna devolución sobre herramientas que ya han superado su toma de contacto, pero bueno, siguieron en el desempeño de tareas, en el uso constante, en el uso cotidiano, como por ejemplo el caso de las herramientas de golpe, masas, martillos, etcétera, etcétera, de la marca Diju, Watfo, Jadever, Total. Bueno, no han tenido siquiera una marca. No sé, una marca me refiero a la estimadura del material. No sé exactamente con qué acero están hechos, pero verdaderamente son espectaculares. Ese factor, de todas maneras, ya se venía dando desde las masas que compré allá por el 2013 en Easy, de la línea Robust. Uno está acostumbrado a las masas o herramientas para golpe, de industria nacional, que verdaderamente se abollaban, se marcaban, se lastimaban, y bueno, y innovar en comprar algo de la marca Robust en aquel momento, la verdad me dejó muy sorprendido en su primer toma de contacto, que fue cuando yo hacía kilómetros de canaleta. No se habían marcado, no se habían mellado, no les había pasado absolutamente nada. Vieron que yo trabajo con cortafríos o cortafierros que generalmente están templados por un herrero común y silvestre que fabrica sus herramientas y después sale a venderlas. Ya he contado la historia. Pero bueno, a veces están elaboradas con un acero muy duro, como ser palieres de auto, barras de dirección, extremos de dirección, en fin, un material que podría lastimar a la mejor herramienta de golpe de industria nacional, como me ha pasado. De ahí agarré la costumbre de pegar determinadas cantidades de golpes y rotarla, casi involuntariamente lo hago. ¿Para qué? ¿Para qué uno en aquel momento había pensado dicha maniobra? Para que el desgaste, si bien se iba a marcar, se iba a abollar, se iba a remachar, sea parejo de los dos lados. O sea, pero bueno, hoy en día verdaderamente esas cosas con ya, digo hoy en día, pero como dije, mi primer toma de contacto con las masas de la marca Robust fue allá en el año 2013, y verdaderamente han dado un resultado espectacular, teniendo en ese primer elenco desde 800 gramos hasta la de 2 kilos. 800 gramos, 1 kilo, 1250 gramos, 1500 gramos y 2000 gramos la de 2 kilos. Hice una nueva toma de contacto bastante tiempo después, estamos hablando cerca del 2020, y han mantenido el estándar de calidad. La verdad, no tengo nada que decir en cuanto a algo negativo sobre herramientas de golpe de Robust, dado que bueno, este no es el video de Robust ni mucho menos, pero los martillos que he comprado han cumplido y no se han abollado en absoluto. El guachín, que es una herramienta que yo amo, creo recordar que corresponde a lo que fue la Forja Quintana. Ha sufrido lesiones ese martillo. Lo que pasa que, bueno, lo he utilizado para todo. Es un martillo de 1,25 kg, un martillo bolita de 1,25 kg. Y me acuerdo un pequeño comentario que había hecho Gregorio en uno de sus videos, donde él mostraba un martillo
de mecánico de 1,5 kilos y le decían que eso era una masa. No, es simplemente un martillo mecánico de 1,5 kilos. Como el guachín es un martillo bolita de 1 kilo, de 1,5 kilos. Que uno lo utilice como masa ante la necesidad de bueno, no tener otra cosa de golpe, bueno, no quiere decir que eso lo transforme en una masa. Espero ser claro. Recuerdo también haber escuchado que a cierto afamado tester de herramientas, cuando tenía 4 años, sus padres le compraron su primer martillo. Bueno, comprenderán que no es mi realidad, no fue mi situación. Si yo a mi padre le decía que me compre un martillo, lo primero que me iba a decir es: vos sos un enfermito, ¿no te das cuenta que mi martillo lo tuve que fabricar yo con un pedazo de hierro macizo y te voy a comprar a vos a los 4 años un martillo, pedazo de pelotudo? Y por ahí me pegaba alguna cachetada o una patada en el culo. Pero bueno, esas son anécdotas de infancia que ya los que más o menos conocen mi historia no dudarán en creer. Así que bueno, nada, quería hacer este video porque por ahí estoy subiendo varios, como dije, videos cortitos con temas puntuales para ya sacar algunos temas del medio y dedicarnos a las charlitas donde intercambiamos, charlamos. La idea también es meter algunos vivos, entonces bueno, acá la herramienta tiene un control y una continuidad, hay una trazabilidad de lo que es la herramienta, terminó su toma de contacto, siguió trabajando, cómo siguió trabajando, cuánta vida útil utilizó, cuánto cambio hubo. Bueno, nada, lo van a ver un poquito oxidado, pero el que se lo olvidó, o no se lo olvidó, lo dejó. Este es uno de los que llevé cuando comenté que había hecho el baño en la casa de mis hijas. Bueno, llevé herramientas nuevas para evaluar el desgaste que le generaba a una herramienta de bajo costo el hacer un baño, con lo que eso se puede llegar a cobrar. Y yo les puedo asegurar que esto estuvo en contacto con la cal, con agua, todos los días lavándolo. Bueno, en el momento de colocar las cerámicas, estuvo en contacto con lo que es el claucol. No se ha mellado, o sea, ha trabajado bien. Sí, quedó un poquito oxidado porque yo traje el balde de herramientas, lo dejé en el fondo del taller y, bueno, uno de esos días llovió, se llenó de agua y por eso tiene esta oxidación. Pero es una herramienta completamente fiel. Por eso les digo que hay un seguimiento de cómo va trabajando la herramienta, más allá de que su toma de contacto haya sido favorable. Lo mismo que el martillo Inco, de estos tengo en distintos gramos, quiero conseguir el de 1 kilo, este es el de 500 gramos, bueno, está batallado, pero para ver herramientas nuevas, vayan a la ferretería. Lo he utilizado en todo lo que se puede utilizar, un martillo de medio kilo, incluso está orientado a la mecánica y yo lo uso en construcción. Pues le doy mucha utilidad a esta pena para determinadas tareas. Así que bueno, nada, es un seguimiento de las herramientas. Por ejemplo, este Watfow, no puede negar nadie que ha trabajado. Está bien, son 200 gramos de martillo, poco chiquito, pero no siempre lo que se necesita es un martillo de 2 kilos. O sea, hay distintos golpes. Por eso hay distintos cortafríos que son más cortos, más largos, más gordos, más flaquitos. Está bien, ante la necesidad, uno, ese elenco que tiene o aspiró a tener, lo puede reducir mucho a 2 cortafríos y se acabó. Pero si uno tiene la posibilidad de
tener varias opciones, uno se va a encontrar con la facilidad para determinar distintas tareas. O sea, hay veces que se necesita cincelar cuán escultor para agrandar. Pasa mucho en lo que es electricidad. Estoy hablando de instalaciones de muy antigua generación, interruptores del tipo palanca. La otra vez cambié 20 cables de tela, estaba todo como corresponde. Solamente querían cambiar los interruptores y los tomas, porque no le era compatible, obviamente, con la tecnología de hoy en día. Y tuve que calar el azulejo para que obviamente me entre el bastidor de la línea Helux Verona y nada, quede armadito. ¿Por qué? Porque el ceramista o el azulejista o el albañil de aquella época simplemente hacía la cavidad para que entre el interruptor palanca y nada, es prácticamente la mitad de las dimensiones que necesitamos para armar bastidores de esta generación. O sea que tuve que cincelar con este martillito casi 20 bocas para, bueno, poder armar bastidores de esta época. Así que bueno, nada, quería ponernos a punto un poquito, dado que por ahí, si bien todos los días estoy subiendo contenido, por ahí hace unos días no charlamos, pero está todo preparado. De hecho, tengo frente a mí el pack-out de pobres con todas las pinzas, picos del oro, destornilladores que han formado parte de elencos, pero ya están muy saturadas las cajas, muy saturados los bolsos. Entonces estoy viendo de armar nuevos elencos para bueno, darle rotación a algunas unidades, que salga a la cancha el equipo genérico. Entre paréntesis conseguí una francesa de 10 pulgadas genérica que invito al que quiera analizarla, la estoy buscando con la mirada, que quiera analizarla, que me diga si esa herramienta no está espectacular. La verdad, un lujo. Así que bueno, de China está viniendo cosas buenas. Ya sabemos que pueden venir cosas buenas, malas, acorde al bolsillo, acorde a lo que pidan, están viniendo cosas buenas. Nada tiene que ver con lo que venimos hablando, pero me llamó la atención y se los comento. Ustedes vieron que yo generalmente hablo todo. Y acá van a decir, bueno, ahí le agarró el delirio persecutorio, el brote, esto, lo otro. No, estoy completamente bien. Me llamó mucho la atención. Y les voy a contar una intimidad. Yo tengo un fetiche con los pies de la mujer, la verdad. Puede tener medio flojas, llamémosle, como si uno fuese DiCaprio, algunas otras partes, pero las manos y los pies dicen mucho de la mujer. Soy un enamorado de los pies de la mujer. Estaba en una situación con una persona, con una mujer, y bueno, después del trámite venéreo, uno se queda charlando un rato y qué sé yo, y sale ese comentario porque le había generado sensaciones placenteras el trabajo que uno había realizado en dichas partes del cuerpo. El tema es que me empezó por primera vez a aparecer en mi Para Ti de YouTube, creo que se llama Para Ti, todos videos cortitos de pies de obviamente mujer, con sus uñas pintadas. Es más, se está transformando hasta casi
en erótico, porque bueno, hacen determinados movimientos que, si bien no violan ninguna política de YouTube, pero están al filo. La verdad que me está llamando la atención algunas cosas de la plataforma. Por ejemplo, para poder subir este video, ahora voy a tener que marcar que no está hecho con guía, que no tiene monetización ninguna, que no me banca ninguna marca, que está hecho para un público de adultos, que 2700 cosas que antes no pasaba. Antes uno ponía subir, privado, hasta tanto las verificaciones den positivo, o sea que está todo bien, y después uno libera. Cuando llegaba la notificación, uno liberaba. A hoy hay que llenar con un montón de cosas antes de liberar un video. Pero me llamó muchísimo la atención, dado que tuvimos esa conversación en el lecho, con el teléfono dentro del pantalón o quizás sobre la mesita de luz. Y es la primera vez que me pasa que me aparece contenido de ese tipo. O sea, nunca, hasta no mencionarlo, había pasado. Esto es tarea para el amigo Gregorio, al que yo le voy tirando consignas, al que aprovecho y le mando un saludo, como al querido Miguel, y a todos los amigos que ya voy a nombrar, obviamente cuando hagamos la charlita un poco más larga. Le dejo la incógnita si es verdad el mito que obviamente nos están estudiando a través de la cámara, a través del micrófono, pero me llamó la atención esas situaciones. Y no es la primera vez que me pasa, solo que esta vez me llamó la atención porque fue un tema tocado en un ámbito completamente privado, y nunca había aparecido siquiera un video de ese tipo. Después capaz capture alguna imagen y la suba a la comunidad como para que vean lo que estoy intentando comentar. Así que nada, les mando un saludo. Sábado en la tarde, tarde fresca, ya está para tomar unos mates, un cafecito. Por ahí, si quedó en alguna panadería, facturas, comprar una media docenita de facturas y tomarse unos mates. Y muchos dirán, lo normal es que haya. La panadería de acá del barrio generalmente a esta hora ya no les queda. Es como que no se arriesgan a traer más de la cuenta porque obviamente las facturitas valen un billete, que si bien no es nada del otro mundo, pero por ahí muchas personas o de varias gente haya optado por opciones más económicas, qué sé yo. Yo la verdad que prefiero comprarme un par de destornilladores a unas facturitas, pero de vez en cuando no les voy a negar que me gusta. Bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les quiero mandar un saludo a todos los amigos, un abrazo a todos aquellos que me entienden. Después cuando haga la charlita haré una devolución más puntual a 3 o 4 pelotudos que verdaderamente hablan desde el odio y el desconocimiento, pero nada, así que estoy más que tranquilo y más que bien. Ordenando ando, como dicen los cometrabas. Saludos, gente.